es un gusto para mí estar acá. Les pido disculpas por dos cosas. La primera, por interrumpir lo tan interesante que escuchaba en materia concursal, tema del que reconozco conocer muy poco y aprobé raspando, muy raspando, pero bueno, no veo acá al que me aprobó raspando, así que nada. Y lo segundo, pedirte disculpas a vos porque me equivoqué de currículum y te pasé de las presentaciones de familia. Tenía otro mucho más tequi que era, bueno, con derecho procesal electrónico y todo eso. Te pasé que usé ayer para presentaciones de familia con este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que a veces juego al director de libro de familia y a veces al director de libros tecnológicos. Bueno, yo no puedo venir a hablarles a ustedes de derecho comercial, porque como les digo, siempre fui muy raspando con el asunto, pero sí puedo tratar de hablar un poco de derecho y tecnología y conversar un poquito con ustedes de este fenómeno que se está presentando y que está mostrando realmente, por lo menos en los primeros antecedentes que estamos empezando a ver, un altísimo grado de informalidad y un altísimo grado de desconocimiento de cuestiones que son hiperelementales en materia tecnológica y un montón de problemas que se están empezando a plantear, por lo menos en la teoría. Nosotros hasta ahora no hemos visto en la práctica, ustedes me dirán si han tenido estas situaciones, y es cómo juega el nuevo proceso ejecutivo, digamos, ¿no? Y en su intersección con las cuestiones tecnológicas. Bueno, creo que podría preparar un PowerPoint. Uy, tengo inhabilitada la función de compartir. Si alguien me la presta un ratito, juro que el PowerPoint tiene solamente... Sí. Está habilitado, Doc. A ver. Bien, No, gracias. el anfitrión está, y me tiene que hacer como anfitrión. Sí, evidentemente me digan bien una cuestión de tecnología por acá, pero háganme como... Si no voy sin PowerPoint, pero nada. Tiene palabras, nada más, tiene dibujo de gato ni nada. Algunos muñequitos, sí, a ver, esperen, ya les digo si tienen. No, tiene el logo de CAM, una imagen, no, pero si me prestan, porque yo creo que está más bueno para... Ahí está, ahora sí, ahora está buenísimo. Listo, ya está, Hernán. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de no robarme mucho el tiempo que sigue y ser conciso y dejarnos un ratito si quieren después para hacer algún ping-pong de opiniones y de pareceres. ¿Qué problemas tenemos hoy? Hoy tenemos dos problemas, ¿sí? El título ejecutivo sigue siendo siempre un título ejecutivo, ¿sí? El proceso ejecutivo sigue siendo siempre un proceso ejecutivo. Pero el estado de cosas a nivel procesal de hoy en día nos presenta dos retos y dos desafíos: los títulos en papel y los títulos digitales. O sea, estamos en un momento en el que no tenemos fácil ninguna de las dos cosas. Por lo menos cuando el expediente era papelizado, no teníamos problema con los pagarés o con los títulos en papel, y podíamos tener un poco más de problema con los electrónicos. En el expediente electrónico deberíamos pensar que no deberíamos tener problema con los electrónicos, pero seguimos teniendo problema con los electrónicos, y a su vez tenemos problemas con los títulos en papel. Y esto la jurisprudencia ya lo está empezando a mostrar, y creo que en algún momento, andando el camión, se van a ir acomodando las sandías, pero hasta ese momento va a pasar un lapso, creo que considerable. De lo primero que quería hablar hoy es del problema que generan los títulos ejecutivos en soporte papel, materiales, ¿sí?, en los expedientes digitales. Hoy en día sabemos que en el ámbito de nuestra provincia y a nivel nacional es lo mismo, en muchas provincias también está pasando algo similar. Nuestros expedientes se están digitalizando 100%, salvo lo que venía de atrás, que es un expediente híbrido, pero nosotros iniciamos un expediente nuevo hoy y el expediente es enteramente digital. Esto nos genera un problema importante a la hora de determinar qué hacemos con la documentación, entendida ampliamente, en estos contextos. Entonces, lo que ha decidido la reglamentación, lo sigue también el anteproyecto del Código Procesal de Familia Civil y Comercial, es que los documentos que tenemos en soporte de papel y que la gente sigue teniendo documentos en soporte de papel, se ingresen digitalizados. ¿Cómo se produce esto? Bueno, la parte, o el abogado o la abogada de la parte, digitaliza el documento y lo incorpora al expediente. Hasta acá, la regla era genérica. La resolución 10 es una resolución de emergencia en el medio del lío de la emergencia sanitaria. Dijo, bueno, salgamos por este lado, que es algo que más o menos se tenía aprobado, pero no se meditaron demasiado sus consecuencias y sus implicancias prácticas, ¿no? Y sabemos que acá hay una intersección entre derecho procesal, tecnología y derecho comercial, ¿sí? Derecho procesal y tecnología más o menos la podemos ir manejando, pero se nos presenta un problema fuerte en materia de títulos ejecutivos. Vamos a los pagarés. ¿Quién puede ejecutar el pagaré? Quien está en posesión material del título.
Y el tema es que con la digitalización nos genera un problema porque nos garantiza que esa persona a lo sumo tiene una copia, pero no sabemos si tiene el original. Esto empieza a generar un problema grande porque me permite a mí iniciar un juicio ejecutivo contra, no sé, Marisol o Fernando Marcos, que ahí lo veo, si yo tuviera un pagaré firmado por ellos, endosarlo y ponerlo a circular. Alguien me va a venir a decir, bueno, la litispendencia, en realidad, sí, todo lo lindo, pero la realidad es que yo voy a poder iniciar un proceso de ejecución sin que nadie asegure la tenencia material del título. Esto ya dio un problema, no sé si conocen el fallo, los invito a buscarlo, yo les voy a dejar el PowerPoint cliqueando en el primer link, se llevan el fallo, cliqueando en el segundo, un trabajo mío que hice reflexionando un poco sobre la cuestión. ¿Qué es lo que pasó? Acá Don Bálsamo inició un juicio ejecutivo en base a un pagaré. Al pagaré le faltaban completar más cosas de las que le faltan completar normalmente. Al pagaré le faltaban completar cosas esenciales. Resulta que él ejecuta y trae la copia digitalizada. Esto pasó en Nación, pero el sistema es igual que a nivel local. Trae la copia digitalizada. El ejecutado pone excepción de inhabilidad. Dice, no, para que este pagaré le faltan cosas esenciales. Se reserva, el juzgado estuvo bastante astuto porque reservó y no mostró el escrito, porque si mostraba el escrito ya estaba dando lugar a saber qué es lo que tenés que completar, y le intima a la parte actora, al ejecutante, que traiga el original. Resulta que cuando trae el original, se habrá dado cuenta, el original viene completo. ¿Qué se le presenta al juzgado? La copia incompleta y el original completo. ¿Qué resuelve el juzgado? Rechaza la ejecución. ¿Qué dice? No, miren, yo me tengo que basar en la copia, esto es lo que se trajo al principio, no me importa si se completó después, entonces te rechazo la ejecución. Apela al ejecutante, la Cámara lo confirma. Yo creo que el rechazo está bien, no le discuto el rechazo, le discuto los argumentos. Porque, en definitiva, cuando estás viendo el original te llega completo. Ahora, si yo no he interpretado mal, lo que dice la jurisprudencia es que el pagaré dado en blanco puede completarse hasta antes del momento de presentarlo judicialmente. Y ocurre que aquí la presentación judicial se dio cuando se trajo la copia. Entonces, en ese momento, el pagaré estaba sin completar. Y eso equivale a que se hubiera traído el original ahí. Y yo hago alguna analogía de decir, es como que lo hubieras completado cuando estaba reservado en el juzgado. Pedías ver la documentación y te perderías si lo completabas. Iniciaste la ejecución con un pagaré que no estaba en condiciones de ser iniciado. Entonces, coincido un poco con el rechazo, pero no con esta situación. Pero como ven, traigo esto como muestra práctica, esto debe estar pasando. La situación de los títulos ejecutivos que necesariamente deben estar incorporados al proceso y deben estar en poder después para asegurar esto, que es que la tenencia material del título en cabeza del ejecutante, dan un problema. La Corte local encontró una solución a esto en el Acuerdo 4013. El Acuerdo 4013 es el nuevo reglamento de notificaciones y presentaciones que tenía algunas directivas en este sentido, y cuando se hicieron las reuniones, porque las reuniones participativas, casi a coro, juezas y jueces, yo fui a la sesión de magistrados, marcaban esto, decir, bueno, pero hay alguna documentación que tiene que estar necesariamente en el juzgado. Se ponía el ejemplo de muchos títulos ejecutivos, de los pagarés, se ponía el ejemplo de los testamentos y demás. Por eso se incorporó sobre el final del artículo 6 un párrafo que dice, para el caso de documentación que por su naturaleza o destino resulte necesaria permanencia en el órgano, el juez dispondrá el modo de su entrega, quedando la misma reservada en secretaría bajo constancia del expediente digital, hasta tanto se decida su restitución a quien corresponde, lo que también se dejará constancia. Con lo cual, ¿cómo es el esquema de los pagarés hoy? Inicio un juicio ejecutivo, vengo con el pagaré, ¿qué debería ser el juzgado en el primer despacho? Intimar al ejecutante a que previo al libramiento del mandamiento me traiga el original. Lo reservo, lo confronto, que es con lo que vaya de traslado, y ahí le doy para adelante. Con lo cual, este problema a nivel local al menos parece haber sido zanjado. Este problema a nivel local parece haber sido zanjado. Yo no estoy de acuerdo con que puedan discurrir juicios ejecutivos aún sin oposición del ejecutado, solamente en base a una copia digitalizada. Insisto, no soy experto en la materia de ustedes, pero entiendo que la tenencia material del título es algo indispensable para poder ejercer el derecho que emana del mismo, y esto no puede zanjarse, no puede esquivarse por una razón
esto que es una razón sustancial, no creo que pueda zanjarse por una razón procesal, que sea el juicio, el expediente digital. Bueno, el expediente digital, pero lo que tenés que tener materialmente, porque trasciende la mera función documental y hace a la legitimación en sí, la tenencia material, vení con esto. Entonces, como vemos, ya tenemos problema en el expediente en papel. Quiero retruco, tenemos problema en el expediente digital, con el título digital. Por eso acá me robo una frase de Limbio y digo, el futuro llegó hace rato, en verdad el futuro todavía no llegó. Hay crédito digital dando vuelta por todos lados, ¿sí? Hay tecnología y economía en plataformas y cripto y todo por todos lados, y nosotros todavía no sabemos qué hacer con los títulos ejecutivos electrónicos. Sé que me dijo Marisol que ustedes lo vienen discutiendo hace bastante, yo no voy a entrar en la discusión de fondo, pero sí quisiera hablar un poco de lo procesal. Porque te trae otro problema más, un problema procesal grave si no lo ubicas adecuadamente. Los títulos en soporte papel, de esto ya hablamos, y tenemos los títulos en soporte digital. Los documentos electrónicos pueden no tener firma, los quitamos de nuestro radar, pueden tener firma digital o pueden tener firma electrónica, ¿sí? Ahora, el primer problema que tenemos es si vamos a considerar a los documentos con firma electrónica documentos firmados o no. Acá hay dos posturas. Yo generalmente la postura restringida, me cansé de recibir palazos, pero la postura restringida dice lo que dice el código. El artículo 288 del Código Civil y Comercial dice que en los documentos electrónicos se los tendrá por firmado cuando hubiera firma digital. Antes el anteproyecto decía otra cosa, pero eso se cambió y se puso firma digital. Bueno, tanto están yendo el canto a la piedra que me están convenciendo de decir, la gota a la piedra me están convenciendo de decir, bueno, listo, dejemos firma electrónica porque en realidad la gente no tiene firma digital y en verdad hay muchos títulos ejecutivos que están circulando con firma electrónica. La tendencia parece ser esta, no sé qué pensarán ustedes. Soy 100 veces partidario de la firma digital, pero también soy 100 veces reconocedor que la firma digital no termina de instalarse, no termina de posicionarse en nuestro sistema. Se entiende por firma digital el resultado de aplicar un documento digital, un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose bajo su absoluto control. Básicamente es una encriptación de clave asimétrica. Yo encripto el documento con un dispositivo criptográfico, que tengo yo determinadas claves, hay claves públicas y claves privadas. Esto genera un algoritmo que me permite a mí verificar que el documento no ha sido alterado, ¿sí? Y que emana de la persona de la que dice emanar. Entonces, ¿qué hay? Hay toda una tecnología detrás que me asegura, salvo por el contrario, que el firmante es el firmante, o que debería ser en principio el firmante, ¿sí? Y que además el documento no fue adulterado. Esto es la firma digital. Ahora, la firma electrónica son datos ligados a otros datos que son utilizados por el signatario como su medio de identificación, ¿sí? La diferencia es que el que alega una firma electrónica tiene que acreditar su autenticidad. Y acá es donde la cuestión se empieza a poner súper interesante. Porque yo les pregunto, estas firmas que todos hacemos, que están incluso admitidas, ¿sí? las firmas digitalizadas, las firmas realizadas mediante SIMPANS, están incluso admitidas en la normativa, por ejemplo, para contrato de tarjeta de crédito, que utilizamos todos los días, y que nadie evitaría, es lo que alguna parte de la autoridad llama firma hológrafa electrónica. Hacemos un pagaré y yo lo firmo con mi tableta Wacom de manera hológrafa, porque para mí es una firma hológrafa, ¿sí? Pero es una firma hológrafa que no se estampa en el papel. Lo que yo sé es que esto no es firma digital. La duda de siempre es si la podemos tomar como firma hológrafa o es solamente una firma electrónica. Porque el movimiento muscular de la firma hológrafa, de hacerla, es exactamente el mismo que si lo hiciera sobre papel. Y si el aparato es lo suficientemente sofisticado, no hablo de hipersofisticación, hablo de una tableta Wacom, o hablo de la utilización de Adobe Fill & Sign con algún dispositivo que nos permita hacerlo más o menos en condiciones de regularidad, hasta puede peritarse esta firma. Después habría que ver si esto tiene que ser un perito informático o un perito calígrafo, ¿no? O los dos. Entonces, esto es una firma electrónica, son datos ligados a otros datos, pero que tiene mucho de hológrafa. Por ahí estaba el doctor Boedo, lo hemos discutido más de una vez, si se podría testar con una de estas tabletas y firmar abajo y si eso se consideraría puño y letra. Y les juro que
es recontra de puño y letra. Pero bueno, no tenemos ese problema en los títulos. Pero sí tenemos el problema, y yo he visto las ejecuciones, entre otras de Afluenda, donde son documentos que están hechos como con un garabato que parece hecho casi con aerosol. O sea, un trazo así, y con eso se inicia la ejecución. Yo he visto ese tipo de ejecuciones. He visto preparar vías ejecutivas con esos papeles o con esos documentos electrónicos. Y he visto que si el ejecutado no comparece, se le da para adelante. Ahora, esas firmas con esas tecnologías son bastante difíciles de peritar. Por eso yo hablaba si en verdad el futuro llegó hace rato o estamos en una prehistoria del título ejecutivo electrónico, ¿no? Ahora, lo importante es, si conseguimos un título ejecutivo con firma digital, nos vamos a evitar la preparación de la vía ejecutiva. ¿Sí? Sabemos que muchas veces tenemos que preparar la vía ejecutiva porque el documento que traería pareja de ejecución, el documento que tiene una cantidad líquida exigible, no es de los que trae pareja de ejecución, entonces vamos a una preparación de la vía ejecutiva. ¿Sí? Entonces vamos a tener que abonar esa firma de un contrato de mutua, un contrato de un reconocimiento de deuda. Ahora, si este reconocimiento de deuda viene con firma digital, como tiene tras de sí las presunciones establecidas por la ley sustancial, me evito la preparación de la vía ejecutiva y entro directamente a la intimación de pago, porque tiene presunción de autenticidad y de autoría y de integralidad. ¿Esto quiere decir que es un instrumento público? No, porque la presunción rige salvo prueba en contrario. Entonces siempre el ejecutado que haya impuesto su firma digital, por eso yo siempre aconsejo decir, díganle a sus clientes que se consigan la firma digital porque te dan, y cuando tienes que hacer alguna operación, ofrecer a la contraria tramitarle la firma digital, porque después entras a la ejecución, pero directo, te simplificás todo el camino. A cualquier proceso al que vayas, estás mejor si tenés una firma digital que si tenés una firma hológrafa. Ahora, el problema con la firma electrónica, porque el que la trae tiene que acreditar su autenticidad. Acá dicen Biel y Ordóñez, en el único libro que hay sobre títulos ejecutivos electrónicos, que yo recomiendo siempre, al menos a nivel local, que vamos a tener que ir por la preparación de la vía ejecutiva. Ahora, el gran problema que se da, tanto en las intimaciones de pago como en las preparaciones de la vía ejecutiva, cuando citamos a la gente a reconocer, es que cuando mandemos un documento electrónico, y no puedo quedarme con la idea de metadatos, pero solamente vamos a mostrar lo ostensible, pero vamos a mostrar una impresión del documento, que ni siquiera es una copia, es una impresión. Quienes trabajamos en estos temas de derecho y tecnología sabemos que la impresión es lo que muestra un output, no es el documento. Ni siquiera es una copia, es una representación del documento. Entonces es un poco complejo la forma en que vamos a tener que hacer las intimaciones de pago. Esbozo problemas que a los que todavía no les veo solución. Las defensas oponibles por los ejecutados pueden tener que ver con la falsedad, tanto por falta de autenticidad como por alguna cuestión que tenga que ver con la integridad, adulteración y demás. Y esto nos va a llevar a las pericias informáticas en los juicios ejecutivos. ¿Alguien me puede decir, esto implicaría ordinarizar el proceso ejecutivo? No. El ejecutado siempre puede plantear la falsedad de título. El problema es que nuestras falsedades clásicas las dirimíamos en entornos físicos, pero estas falsedades empiezan a tener que verse en entornos digitales. Y ojo al piojo, porque el anteproyecto dice que si se plantea la falsedad de una firma digital, hay que citar al certificador, con lo cual vamos a estar muy cerca de unas pseudo-redarguciones de falsedad digital. No son redarguciones de falsedad, entiéndame, pero digo pseudo-redarguciones de falsedad digitales en los procesos de ejecución. ¿Qué va a poder pasar? Digo, todas las defensas van a poder canalizarse, pero específicamente me preocupa la de falsedad. Porque aún cuando tuviera firma digital, se va a poder discutir esto, porque la firma digital tiene la presunción hasta tanto se prueba en contrario. No es una presunción que no admita prueba en contrario. Entonces, vamos a tener que empezar a ver cómo funcionan estas cuestiones. Ahora, ¿qué pasa cuando la firma es electrónica? Cuando la firma es electrónica, nos encontramos ante un problema grande. Vamos a suponer que yo tengo un reconocimiento de deuda con firma electrónica. Yo voy a necesitar sí o sí pasar por la preparación de la vía ejecutiva, pero después, en el proceso de ejecución en sí mismo,
va a tener todavía la posibilidad el ejecutado de discutir la autenticidad, salvo que lo hubiera reconocido. Si la reconoció o no. Pero si no la reconoció, vamos a discutir autenticidades en los procesos de ejecución. Y estas autenticidades, sí o sí, se van a dar en el contexto, digamos, electrónico, en el contexto de la prueba informática. Y ahí hay una cuestión, ¿no? Porque pongamos que el ejecutado al momento de venir en la preparación de la vía ejecutiva nos desconoce el título y tenemos que peritarlo ahí. No está del todo claro en los códigos procesales si habiéndolo peritado ahí puede volverse a oponer la excepción de falsedad. Entiendo yo que no podríamos reeditar la cuestión, hacer dos pericias en el mismo proceso. Pero no es del todo claro, no es del todo claro el código y la doctrina es un poco oscilante. Algunos admiten la excepción de falsedad, aún si se hubiera peritado. No hablo de electrónico, hablo en físico, pero bueno, en definitiva podría ser la misma regla. Ahora, a lo que quiero llegar es a esto. Cuando nosotros llevemos a cabo una pericia informática, y ojo, porque estas pericias informáticas muchas veces no van a involucrar solamente el documento, sino que van a involucrar también auditoría de sistemas. Estas entidades que vienen dando crédito de manera digital y eventualmente van a una ejecución, el ejecutado puede plantear cuestiones que tengan que ver con el funcionamiento de la plataforma. Y si el ejecutado viene a plantear cuestiones que tengan que ver con el funcionamiento de la plataforma, ¿esto sería admisible o no en el juicio ejecutivo? Claro que sería admisible. Porque el ejecutivo nos limita, digamos, qué cosas podemos discutir, pero no la profundidad con la que podemos discutirla. Entonces, yo puedo discutir siempre la falsedad, aunque esa falsedad me exija una mega pericia. Y eso no es ordinarizar el ejecutivo. Es simplemente discutir las cuestiones que se pueden discutir dentro de él. Digo, muestro estas cosas porque los problemas van a empezar a pasar. Van a empezar a pasar porque el crédito está funcionando con estas plataformas y empiezan a venir las ejecuciones. Y hasta ahora no tenemos muchos, o al menos yo no encontré ningún antecedente de cámara sobre estas cuestiones. Los juzgados, algunos están abriendo, otros me consultaron esto mismo de San Isidro, y algunos juzgados están preparando la vía ejecutiva, tibiamente, a ver si bien el ejecutado dice algo, otros directamente lo están rechazando de plano. Tenemos algunos antecedentes por ahí que le han rechazado al Banco Provincia diciéndole que no alcanzaba un solo clic para la obtención de los préstamos y demás, y lo mandaba a una vía de conocimiento. Ahora, también mandar a una vía de conocimiento implica un proceso mucho más extenso y algún impacto sobre el crédito. Entiendo que esto es así. Pero bueno, en definitiva, a lo que voy. ¿Podemos discutir la falsedad? Sí. Y no tenemos límite en cuanto a las pruebas utilizables. Entonces podemos terminar en una de estas pericias. Lo interesante es que si nosotros llevamos a cabo una pericia en estas condiciones, no va a poder reeditarse después esta discusión en un proceso de conocimiento posterior. ¿A qué voy? A que el juicio ejecutivo, como sabemos, en muchas situaciones hace cosa juzgada material. El juicio ejecutivo en muchas situaciones hace cosa juzgada material. En cuanto a en lo relativo a las cuestiones que se hubieran discutido en él o que hubieran podido discutirse. Entonces, si el ejecutado hubiera podido discutir la falsedad de la firma de este documento electrónico y no lo hubiera hecho, después no puede iniciar un juicio ordinario posterior. No estoy trayendo a todo este lío, porque ya suficiente lío es la cuestión de consumo. Porque si a todo esto le metemos el aditamento de la cuestión de consumo, o sea, estoy presumiendo una regularidad en la cuestión consumidor, digamos, que no hemos infringido en nada la normativa consumeril, porque si encima a todo esto le llevamos la normativa de consumo, estamos en un gran problema. Pero presumo que no se infringió. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un proceso de ejecución en el cual se van a empezar a discutir cosas que ahora no estamos acostumbrados a que se discutan. La tecnología empieza a ingresar al proceso de ejecución. Probablemente esto lo alargue. Pero tampoco nos tiene que sorprender porque sabemos que muchas veces los procesos de ejecución donde se discutían autenticidad de firmas hológrafas también se alargaban y se alargaban años y hasta las pericias y los planteos y las incidencias, los pedidos de explicaciones pasaban. Lo que vaticino es el desembarco de la tecnología en los procesos de ejecución, cómo la vamos a manejar y especialmente que la utilidad del proceso de ejecución en el sentido de que las cosas que se hubieran discutido en su seno no puedan reeditarse después en un proceso de conocimiento posterior. O sea, todo lo que se discutió en la ejecución y todo lo que se hubiera podido discutir acá, en este sentido, la falsedad
o la habilidad del título, no va a poder discutirse después en un proceso ordinario que tienda a revisar lo decidido aquí. Estas son cuestiones que yo veo que los títulos ejecutivos electrónicos van a empezar a dar. Ya de hecho las están dando, insisto, en Morón todavía no nos ha llegado a la Cámara, no sé si ustedes habrán tenido alguna experiencia en este sentido, hemos visto algunas resoluciones de primera instancia en Capital, pero están trayendo problemas. Y fíjense la necesidad o cuánto es de importante empezar a asimilar estas cuestiones. Ahora vamos a ver un antecedente, un juicio ejecutivo que fue por 28, 29 millones de pesos, y que ya tuvo un inicio con 2 o 3 traspiés, ¿sí? Estamos hablando del caso del e-check, del que voy a hablar ahora. ¿Cómo funciona el tema de los cheques electrónicos y su ejecución? Bueno, fuimos muy tequis durante toda la circulación y todo, pero cuando llegamos al momento de venir al proceso, ahí nos plantamos y decimos, el Banco Central de la República Argentina reglamentará la emisión de una certificación que permitirá el ejercicio de acciones civiles en el caso de cheques generados transmitidos por medio electrónico. Hasta acá veníamos bien. La comunicación 6727, en el caso que no fuera pagado total o parcialmente, la entidad financiera deberá emitir ante el requerimiento del beneficiario el certificado de acciones civiles, CAC. En el caso, la expedición de esta certificación bloquea el e-check. Esto es muy importante, digamos, de cómo manejamos el tema de la circulación de los títulos electrónicos, ¿no? Porque sabemos que una de las características de los documentos electrónicos es que son duplicables hasta el infinito y más allá, como dirían en Toy Story. Pero bueno, ¿cómo se emite la constancia? Estamos hablando de tecnología, pero acá no somos tan tecnológicos. Su emisión será en soporte papel, sin medidas de seguridad especiales, y deberá estar firmada por 2 funcionarios autorizados de la entidad financiera al pie del documento, en cada una de sus fojas inicializadas. A fin de poder consultar la concordancia, se le va a poner un código de visualización, una especie de QR, que nos va a permitir ir a la página y constatar que este certificado es efectivamente firmado por estas 2 personas. Ahora, fuimos tecnológicos con el e-check, pero cuando llegamos al momento de la ejecución, nos repapelizamos y mandamos un papel al expediente digital. O sea, siempre nos falta el ladrillo para echarle acá, parecería, ¿no? Porque decir, si todo este sistema electrónico, bueno, el banco te genera, le obligás a que te mande con firma digital, y después, bueno, ni siquiera vas a necesitar verificar el certificado, porque si el juzgado tiene instalados los certificados necesarios para poder verificarlo, cuando abre el certificado le aparece una leyendita abajo que dice: esto ha sido firmado por tal y tal, con tal fecha, y no ha sido modificado en este momento. Es como cualquier firma digital de las que circula usualmente. Pero no, acá fuimos al papel. Y fuimos al papel, y ya Boquita tuvo el primer problema con Garbarino, ¿sí? Se inicia la ejecución, se traen los certificados para las acciones civiles, y no sé si el juzgado lo miró mal o no, había 2 que no tenían firma. O sea, vas a iniciar una ejecución por 29 millones, a ver, mirá que el certificado, no hay mucho que mirar, solamente que el certificado tenga la firma. Bueno, iniciaron la ejecución de los certificados por 29 millones, el juzgado se la rechazó in limine. 29 millones de pesos rechazado in limine. Apela al actor, al ejecutante, y dice: bueno, en realidad, miren, hay 2 firmas, hay 2 certificados que usted lo miró mal, que tienen la firma. Y los otros 2, bueno, no la tenían, pero acá traje otro que está bien. Y trae el certificado suscrito, que después lo intiman a traerlo en papel. No encuentran uno, siga, yo ahí le dejo los datos del expediente, el expediente se puede seguir en la página de PJN cuando funciona. Y después, al final se termina trayendo el papel, los certificados. O sea, no podemos terminar de divorciarnos del papel. Lamentablemente seguimos requiriendo el papel. Porque esto realmente no hacía falta en papel. Porque tiene un código verificador, uno lo escanea, pasa el código. De hecho, yo cuando se rechazó el límite pasé el código y el certificado me daban como que tenían la firma. Pero bueno, esto es el decurso de una de las primeras ejecuciones que apareció en certificado para acciones civiles de los e-check, y ya empezamos a los tumbos. Nosotros todavía no hemos tenido ninguno. No parece muy complicado, porque en realidad estás ejecutando un título electrónico, pero estás viniendo con un papel. Y el tema es, y lo que yo voy abriendo un poco, parando un poco las antenas a esto, es el día que
haya alguna excepción o alguna defensa en estas cuestiones de e-check, el certificado nos dice muy poco por sí solo y vamos a terminar con una pericia auditando sistemas bancarios. ¿Sí? Avanzar con estas cosas está buenísimo, pero hay veces que si uno piensa cómo vienen atrás las cuestiones, preocupa un poco que realmente esto tenga la agilidad que debería tener. La agilidad que está teniendo el mundo, digamos, el mundo tecnológico está teniendo agilidad por un lado y nosotros vamos atrás despacito viendo a ver qué conseguimos hacer. Digo, después nos sorprendemos que los millennials y que la gente en general esté tan fascinada con el tema cripto. Y bueno, pero es así, gente. Toda la lentitud que genera la ejecución de un cheque, de un pagaré, de algo que debería ser, digamos, sencillo y expedito, por lo menos así están planteadas las leyes, sabemos que la mayoría de las veces no lo es así.